La palabra indeseada estaba grabada en su frente con carbón, negra como el pecado contra la piel pálida. Llevaba la cabeza rapada, como una criminal lista para la horca. Thaddeus Whitmore detuvo su caballo de golpe, con el polvo arremolinándose alrededor de los cascos mientras contemplaba la visión más perturbadora que había presenciado en 20 años vagando por la frontera. La chica no podía tener más de 16 años. Estaba sentada inmóvil junto al lecho seco del arroyo, con la espalda apoyada contra un álamo muerto. Su vestido estaba rasgado en 3 partes y la sangre seca manchaba la tela sobre sus hombros. Pero fueron sus ojos los que hicieron que el pecho de Taad se oprimiera, vacío, con la mirada perdida. Como si ya hubiera muerto por dentro. Taad desmontó lentamente, sus botas crujiendo sobre la tierra reseca. Todo su instinto le gritaba que se marchara. Una persona marcada significaba problemas, y los problemas eran lo último que un hombre con su pasado podía permitirse. Pero algo en la forma en que estaba sentada allí, tan quieta y rota, le recordó a alguien a quien se había esforzado por olvidar. La cabeza de la chica giró ligeramente al acercarse. Tenía los labios agrietados y sangraba. Y cuando intentó hablar, solo salió un susurro áspero. «Por favor, no me hagas más daño». Las palabras golpearon a Taad como un puñetazo. Había visto mucha crueldad en su vida, pero esto era diferente. Era una destrucción sistemática diseñada para arrebatarle hasta el último vestigio de dignidad. Alguien había querido que esta chica sufriera, y se había asegurado de que todos supieran que no valía nada. Taad se arrodilló, manteniendo la distancia, pero lo suficientemente cerca como para ver los cortes recientes en sus brazos. «¿Quién te hizo esto?» «Todo el pueblo», susurró, con voz apenas audible. «Dijeron que yo. Dijeron que traje al diablo conmigo». Un escalofrío recorrió la espalda de Taad. Había oído historias de pueblos que enloquecían de miedo, que se volvían contra sí mismos cuando las cosechas se perdían o los niños se enfermaban. Pero marcar a una chica como ganado, marcarla como indeseada, requería una maldad especial. Los ojos de la chica se posaron en él por primera vez, y vio un destello de esperanza que le encogió el estómago. «Vas a llevarme de vuelta con ellos». Antes de que Sad pudiera responder, el sonido de caballos acercándose resonó por el cañón. Varios jinetes moviéndose rápido y con determinación. El rostro de la chica palideció de terror y se apretó con más fuerza contra el tronco del árbol. «Ya vienen», susurró. «Dijeron que si alguien intentaba ayudarme, también lo colgarían». Sad miró hacia la nube de polvo que se hacía más grande en el horizonte, luego volvió a la chica rota con la indeseabilidad grabada en la piel. Su mano se dirigió instintivamente al arma que llevaba en la cadera. Pero sabía que correr sería lo más inteligente. Pero a medida que el estruendo de los cascos se hacía más fuerte y la chica empezaba a temblar de miedo, Taad se dio cuenta de que estaba a punto de hacer una decisión que lo cambiaría todo. 6 jinetes coronaron la cresta, con rostros duros como el granito bajo sombreros de ala ancha. El hombre que los guiaba llevaba una placa de serif que reflejaba el intenso sol de la tarde, pero sus ojos no reflejaban ley ni justicia, solo la fría satisfacción de un cazador que se acerca a su presa herida. «Vaya, vaya», gritó el serif Baster, deteniendo a su caballo a 6 metros de distancia. «Parece que nuestra brujita ha encontrado un protector». Taad permaneció arrodillado junto a la chica, su cuerpo entre ella y los hombres que se acercaban. «Es solo una niña, serif. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó?», espetó Baster al polvo, con la mano apoyada en el arma. 3 niños muertos de fiebre en 2 días. Cosechas pudriéndose en los campos sin motivo alguno. Y esta cosa aparece en nuestro pueblo esa misma semana, con libros llenos de marcas del diablo. La chica, Clemency, su nombre, según susurró, era Clemency Rose, se apretujó contra el árbol muerto. «Nunca he hecho daño a nadie», dijo con la voz quebrada. «Solo intentaba aprender a leer con los libros de mi abuela». Uno de los escritores, un hombre corpulento con cicatrices de quemaduras que le cubrían la mitad de la cara,
Se inclinó hacia adelante en su silla. Aprender las escrituras del diablo no es lo mismo que leer. Chica. Vimos lo que escribiste en esa tierra detrás de la iglesia. Símbolos y maldiciones. La mente de Taad corría. Había visto cómo el miedo convertía a personas racionales en monstruos antes, pero esto le parecía diferente. Demasiado organizado. Demasiado deliberado. ¿Qué hizo exactamente para justificar esto? Señaló la frente tallada de la chica. La sonrisa del sheriff Baster era tan fría como el viento invernal. El pueblo votó unánimemente. Está marcada como lo que es. No deseada por Dios ni por los hombres, y cualquiera que la ayude comparte su destino. La amenaza flotaba en el aire como el humo de un funeral. Taad estudió los rostros de los 6 hombres, interpretando la mezcla de miedo y anticipación en sus ojos. Querían que intentara algo. Esperaban una excusa. Solo estoy de paso, dijo Taad con cuidado. La encontré aquí. Le di un poco de agua. Eso es todo. Bien. Baster asintió. Luego puedes seguir cabalgando y olvidar que alguna vez la viste. Deja que la naturaleza siga su curso. Pero cuando Taad bajó la vista hacia el rostro aterrorizado de Clemency, vio algo que le encogió el pecho al reconocerlo. Oculto bajo el miedo y el dolor estaba el desafío. La misma chispa obstinada que había llevado toda su vida. La misma negativa a ceder que lo había mantenido con vida durante años de huida. ¿Qué pasa si no lo hago? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. La mano del escritor con cicatrices se posó en su arma. Entonces compartirás su bendición, forastero. Y créeme, nadie va a venir a buscarlos aquí. Clemency agarró el brazo de Taad con una fuerza sorprendente. Por favor, susurró con urgencia. Vete. No valgo la pena morir por mí. Pero Taad ya pensaba en las cicatrices de cuerda alrededor de su cuello, ocultas bajo su pañuelo. En el pueblo que había intentado ahorcarlo por un crimen que no cometió. En todas las veces que había deseado que alguien, cualquiera, hubiera tenido el valor de defenderlo. El sheriff buscaba algo en su alforja cuando Clemency se puso rígida de repente a su lado. Oh, no, susurró, mirando más allá de los jinetes hacia el horizonte. Trajeron al predicador. Sad siguió su mirada y sintió que se le helaba la sangre. Un 7º jinete se acercaba, vestido de negro de pies a cabeza, portando algo que brillaba bajo el sol de la tarde como una espada destinada al sacrificio. El predicador Moray Caín cabalgaba como la muerte misma. Su abrigo negro ondeaba tras él mientras su caballo rugía hacia ellos. El objeto que sostenía no era una espada. Era un hierro de marcar, cuya punta aún brillaba al rojo vivo desde la forja portátil sujeta a su silla. El olor a metal recalentado se arrastraba por el viento, revolviendo el estómago de Taad. Pensé que podría necesitar esto, sheriff, gritó el predicador Caín al acercarse. Su voz era suave como la seda sobre un cristal roto. Por si acaso nuestro visitante decide ser caritativo. Clemencia apretó el brazo de Taad con más fuerza hasta que sus uñas sangraron. Eso es lo que usaban con los demás, susurró, con la voz hueca por el terror. Cualquiera que me mostrara bondad también quedaba marcado. La señora Henderson me dio pan. Le marcaron una cruz en la mejilla. Tommy Morrison dijo que no creía que yo fuera malvado. Le pusieron el hierro en el hombro. Taad sintió un escalofrío en las entrañas. Ya no se trataba solo de la chica. Se trataba de poder, de un pueblo ebrio de rectitud y violencia. Y ahora estaba atrapado en medio de todo. El sheriff Baster desmontó, sus botas golpeando el suelo con deliberada autoridad. Última oportunidad, extraño. Monta y cabalga, o quédate y únete a nuestra pequeña congregación. Los demás jinetes formaron un círculo suelto, cortando cualquier ruta de escape. Sus caballos resoplaron y patearon el suelo, sintiendo la tensión que crepitaba en el aire como un rayo antes de una tormenta. Taad contó 6 armas, 7 si incluía al predicador, y su propio potro se sentía imposiblemente pesado a su lado.
¿Sabes cuál es el verdadero pecado aquí? Taad se puso de pie lentamente, con las rodillas crujiendo por tantos años en la silla de montar. No es lo que supuestamente hizo esta chica. Es lo que hacen los hombres adultos cuando tienen demasiado miedo de admitir que no entienden algo. El predicador Caín rió, un sonido como clavos en la tapa de un ataúd, hablado como un verdadero hereje. Dime, amigo, ¿cuándo fue la última vez que oscureciste la puerta de una iglesia? La pregunta le tocó más cerca de lo que Taad quería admitir. Pensó en las mañanas de domingo de una vida diferente, cuando era un hombre diferente con un nombre diferente. Antes de las acusaciones, antes de la fuga, antes de 20 años de mirar por encima del hombro. La fe no se trata de edificios, predicador. Y desde luego no se trata de torturar niños. Esta niña, señaló Caín con el hierro candente, trajo enfermedad y muerte a nuestra comunidad. Practica artes oscuras, corrompe a inocentes y propaga el mal donde quiera que pisa. El Señor exige justicia. Clemencia se levantó de repente, con las piernas temblorosas, pero la voz sorprendentemente fuerte. Nunca hice otra cosa que intentar leer los libros de hierbas de mi abuela. Plantas para curar, no maldiciones. Pero todos ustedes estaban tan asustados de cualquier cosa que no pudieran entender que se callaron. Baster le dio un revés en la cara, haciéndola caer de espaldas contra el árbol. La sangre le goteaba del labio partido mientras lo miraba con odio ardiente. Fue entonces cuando algo se quebró dentro del pecho de Taad. Algo que había estado cuidadosamente controlado durante 20 años se liberó repentinamente, inundando sus venas con un calor familiar y peligroso. Pero antes de que pudiera moverse, el predicador Caín se adelantó con el hierro de marcar, cuya punta latía como una estrella al rojo vivo. Es tu turno de elegir, forastero. Márcala tú mismo y demuestra tu fe, o los marcaremos a ambos. El hierro de marcar silbó en el aire, tan cerca que Taad pudo sentir su calor en la mejilla. Pero en lugar de miedo, sintió algo más que le subía al pecho. Un recuerdo que había enterrado tan profundamente que casi había olvidado su existencia. Marta, la dulce e inocente Marta Caldwell, apenas tenía 15 años cuando la fiebre arrasó con medio pueblo en Kansas. La misma fiebre que hacía que la gente desesperada buscara a alguien a quien culpar. El mismo miedo que convertía a los vecinos en verdugos. También la acusaron de brujería. Dijeron que había maldecido el agua del pozo porque la habían visto recogiendo hierbas a la luz de la luna. Ese había sido el ayudante del sheriff entonces, de 25 años, y aún creía que la placa en su pecho significaba algo. Había intentado protegerla, había intentado interponerse entre Marta y la turba. La habían ahorcado de todos modos. Y cuando protestó demasiado fuerte, intentaron ahorcarlo también. Lo veo en tus ojos, susurró el predicador Caín, sujetando firmemente el hierro. Ya has estado aquí antes, ¿verdad? ¿Sabes lo que les pasa a los hombres que se alían con los hijos del diablo? La mano de Taad se movió lentamente hacia su arma, pero ya no era lo suficientemente rápido. No era lo suficientemente joven. 7 contra 1 eran las probabilidades de que lo mataran y dejaran a Clemency para enfrentarse a lo que estos animales estuvieran planeando. Por favor, dijo Clemency desde el suelo, con sangre aún manando de su labio partido. Vete. Lo entiendo. Nadie debería morir por mí. Pero mientras hablaba, Taad notó algo que le cortó la respiración. Ocultos en la tierra junto a su mano, apenas visibles, había símbolos grabados en la tierra. No eran marcas ni maldiciones del diablo. Eran letras, palabras. Ayúdame, escrito con letra temblorosa, seguido de no es malvada y papá está muerto. No era una bruja. Era una niña huérfana que intentaba aprender a leer sola con los libros de su abuela muerta. Un pueblo lleno de gente asustada la había convencido de ser la causa de sus problemas. El sheriff Baster se acercó, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido amenazador. Se acabó el tiempo, forastero. Elige. Taad miró los rostros que lo rodeaban,
hombres destrozados por el miedo y la autocomplacencia, ebrios de su propio poder. Pensó en Marta colgando de aquel roble mientras sus asesinos volvían a casa a cenar el domingo. Pensó en 20 años huyendo, en no haber defendido a nadie por ser demasiado peligroso. Entonces miró a Clemency, aquella chica rota que lo había perdido todo y seguía intentando escribir palabras de esperanza en la tierra. De acuerdo, dijo Taad en voz baja, tomando el hierro de marcar. Lo haré. El alivio inundó los rostros a su alrededor. El predicador Caín sonrió con satisfacción al pasarle el metal brillante. El hierro era más pesado de lo que Taad esperaba. Su mango estaba envuelto en cuero, ya caliente por el calor. Clemency cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Gracias por intentarlo, susurró. Pero en lugar de acercarse a la chica, Taad giró de repente y presionó el hierro al rojo vivo contra la mano del predicador Caín. El grito del hombre resonó por el cañón mientras el olor a carne quemada llenaba el aire. Su pistola cayó al suelo al desplomarse, agarrándose la mano destrozada. Deberías haber elegido mejor compañía. Predicador, dijo Taad, tirando el hierro a un lado y desenfundando su potro con un movimiento fluido. Los otros 6 hombres echaron mano a sus armas, pero dudaron al darse cuenta de que el arma de Taad ya apuntaba al pecho del Sheriff Buster. Así es como va a funcionar esto, dijo Taad con una voz mortalmente tranquila. Todos montarán y volverán al agujero del que salieron, y dejarán a esta chica en paz. Pero incluso mientras hablaba, Taad sabía que estaba lejos de terminar. Podía verlo en sus ojos, el ansia de violencia que no se saciaría hasta que se derramara sangre. Sheriff Buster entrecerró los ojos mientras miraba fijamente el cañón del arma de Taad. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Extraño, ¿crees que una pistola contra 6 te va a salir bien? Quizás no, respondió Taad con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas, pero te garantizo que no vivirás para verlo. El jinete con cicatrices buscaba lentamente su arma cuando Clemency intervino de repente. Se llama Thaddeus Whitmore. Era agente de la ley en Kansas antes de que intentaran ahorcarlo por proteger a una niña inocente. A Taad se le heló la sangre. ¿Cómo iba a saberlo? Nunca le había dicho a nadie su verdadero nombre en 20 años. Había enterrado esa identidad más profundamente que un ataúd. El rostro del Sheriff Buster se iluminó con un reconocimiento cruel. Whitmore, he oído hablar de ti. Un agente que se volvió traidor se alió con una bruja contra su propia gente. Dicen que mataste a 3 hombres intentando escapar de esa cuerda. 4, corrigió en voz baja. Y ya no eran mi gente. La admisión quedó suspendida en el aire como humo. Ahora sabían exactamente con quién estaban tratando. Un hombre sin nada que perder, que ya había cruzado la línea entre la ley y la proscripción hacía mucho tiempo. Si fueras Thaddeus, ¿qué harías? Intentar negociar una salida y esperar que estos hombres muestren una misericordia que sabes que no poseen. O caer luchando y llevarte a tantos como puedas contigo. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué lado elegirías. Porque lo que Taad decidiera a continuación determinaría si él o Clemency vivirían para ver el atardecer. El predicador Caín se puso de pie con dificultad, acunando su mano quemada contra el pecho. Es un asesino y un hereje, igual que la niña. Dios los ha entregado a ambos en nuestras manos para que los juzguemos. Lo curioso del juicio de Dios, dijo Taad, cambiando ligeramente su puntería. En mi experiencia, suele venir de la dirección menos esperada. Fue entonces cuando el sonido de caballos acercándose los alcanzó de nuevo, pero esta vez desde una dirección diferente. Más jinetes, al menos una docena, venían rápido del norte. La expresión confiada del Sheriff Buster flaqueó al darse cuenta de que quizá ya no estuvieran solos. ¿Esperando compañía?, preguntó, pero fue Clemency quien respondió, con la voz llena de algo que podría haber sido esperanza. El juez de circuito, se suponía que pasaría por Millfield hoy para escuchar sobre las disputas de tierras. El rostro de Buster palideció.
Un juez de circuito significaba ley territorial, autoridad federal. Alguien que podría hacer preguntas incómodas sobre por qué una joven había sido torturada y marcada como ganado. Tenemos que terminar esto ya, siseó el escritor con cicatrices, con la mano suspendida sobre su arma. Antes de que alguien haga preguntas que no podemos responder, eso podía ver el cálculo en sus ojos. Mátenlo y la chica, aleguen defensa propia rápidamente. Oculten las pruebas antes de que llegue el juez. Sería su palabra contra la de nadie. Pero a medida que el estruendoso golpeteo de casco se acercaba, algo más se hizo evidente. No eran los sonidos mesurados de una procesión judicial. Estos caballos corrían a toda velocidad, impulsados por la urgencia o el pánico. Y cuando los jinetes finalmente coronaron la cresta, a Taad se le encogió el corazón. No llevaban togas de juez ni placas federales. Tenían la misma expresión sombría que los hombres que lo rodeaban. Y al frente, una mujer con el rostro deformado por el dolor y la rabia. «Es ella», gritó la mujer, señalando a Clemency. «Es la hija del diablo que mató a mi bebé». La mujer que lideraba al nuevo grupo de jinetes estaba consumida por un dolor tan profundo que parecía irradiar de ella como el calor de una forja. Se llamaba Constance Milfield. Taad la reconoció de inmediato, la esposa del fundador del pueblo. Su bebé había sido uno de los niños que murieron de fiebre. Y ahora se había llevado consigo a lo que parecía ser la mitad del pueblo. Todos armados y sedientos de sangre. Sara solo tenía 6 meses. Constance gritó, desmontando antes de que su caballo se detuviera. 6 meses y estaba sana hasta esto. Esta criatura apareció con sus libros diabólicos y maldijo a nuestros hijos. La multitud detrás de ella murmuró su aprobación, con los rostros contorsionados por la misma mezcla de dolor y rabia. Ya no eran solo hombres vengativos. Eran padres que habían perdido hijos, esposas que habían enterrado a sus maridos, personas cuyo mundo se había destrozado y necesitaban a alguien a quien culpar. Taad se encontró retrocediendo contra el árbol muerto. Clemency lo seguía mientras casi 20 ciudadanos armados formaban un círculo a su alrededor. Su única arma bien podría haber sido un palo contra tanta gente. «Por favor, escúchenme», gritó Clemency, con la voz quebrada por la desesperación. «Nunca he hecho daño a los hijos de nadie. He estado intentando ayudar con las hierbas curativas que me enseñó mi abuela. Estaba mezclando remedios para la fiebre, no causándola». «Mentiras», chilló Constance. «Encontramos tus escritos malignos detrás de la iglesia, símbolos y maldiciones dibujadas en la tierra. Invocabas fuerzas oscuras para que se llevaran a nuestros bebés». «Esas no eran maldiciones», dijo Clemency, con lágrimas en los ojos. Intentaba recordar la receta del té de corteza de sauce. «Mi abuela decía que ayudaba con la fiebre, pero todavía no leo bien su letra, así que practicaba las letras en la tierra». Sad sintió un nudo en el estómago. La chica había estado intentando ayudar, intentando usar la medicina tradicional para salvar a los mismos niños que se la acusaba de matar. Pero estas personas estaban demasiado consumidas por el dolor y el miedo como para entrar en razón. El sheriff Baster dio un paso al frente, envalentonado por el apoyo de la multitud. «¿Ven a qué nos enfrentamos, amigos? Un asesino protegiendo a una bruja. Ambos difundiendo mentiras y corrupción. Conozco a este hombre», gritó una voz entre la multitud. Taad se giró y vio a un ranchero canoso que lo señalaba con los ojos abiertos. Thaddeus Whitmore era abogado en Kansas antes de volverse malo. Asesinado. Hombres buenos intentando proteger a otra bruja igual a esta. El murmullo de la multitud se volvió acalorado, y Taad vio manos que se acercaban a las armas. Ya no solo estaban enojados. Estaban convencidos de que estaban haciendo la obra de Dios, eliminando el mal de su comunidad. «Hay algo que todos deben saber», dijo Taad en voz alta, su voz cortando la creciente tensión. «Antes de que decidan convertirse en asesinos en nombre de la justicia», metió la mano lentamente en el bolsillo de su abrigo,
con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco que pudiera desencadenar la violencia que sentía crecer como una tormenta. Sus dedos encontraron el objeto que había llevado consigo durante 20 años, lo que lo había mantenido con vida tras incontables situaciones de riesgo. Esta chica, continuó Taad, sacando un papel doblado, no es la primera persona inocente a la que culpan de sus problemas. Y si la matan, no será la última. El rostro de Constance Millfield estaba rojo de rabia. ¿De qué están hablando? Eso desdobló el papel lentamente, revelando documentos territoriales oficiales con sellos y firmas. Estoy hablando de la verdadera razón por la que mueren niños en tu pueblo. La razón por la que tus cosechas se están echando a perder y tu ganado se está enfermando. El rostro del sheriff Baster palideció. No sabes de qué hablas, ¿verdad? Eso levantó los papeles para que todos pudieran verlos. Son estudios mineros, sheriff. Estudios que muestran exactamente lo que se ha vertido en tus aguas subterráneas durante los últimos 6 meses. Pero antes de que pudiera revelar el contenido de los documentos, un disparo resonó en el cañón, y Taad sintió algo caliente que le atravesaba el hombro, tirándolo de lado al suelo. La bala había salido del arma del sheriff Baster, que humeaba en su mano temblorosa. La sangre empapaba la camisa de Taad mientras luchaba por sujetar los documentos, pero Clemency fue más rápida. Le arrebató los papeles antes de que se los llevara el viento del desierto. Envenenamiento por mercurio, leyó en voz alta, y su joven voz se oyó con claridad entre la multitud atónita procedente de la operación de procesamiento de la compañía minera Blackstone río arriba. Niveles de contaminación mortales. A los niños y a las mujeres embarazadas. La multitud se quedó en silencio al asimilarse las palabras. El rostro de Constance Millfield pasó de la rabia a la confusión y finalmente al horror. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Las manos de Clemency temblaron mientras seguía leyendo. Significa la fiebre que mató a sus bebés. No fue natural. Alguien ha estado vertiendo veneno en su agua durante meses. Taad se puso de pie con dificultad, presionando su mano sana contra la herida de bala en su hombro. El dolor era intenso, pero podía ver cómo cambiaba la marea en los rostros de la multitud. La duda se colaba, reemplazando la certeza con preguntas. Eso es imposible, dijo el sheriff Baster, pero su voz carecía de convicción. La compañía minera cumple con todas las regulaciones territoriales. ¿Lo hace? Taad apretó los dientes por el dolor. ¿Cuándo fue la última vez que inspeccionó realmente sus operaciones? ¿Sheriff? ¿Cuándo fue la última vez que escribió para ver qué estaban haciendo realmente con todos esos vertidos químicos? Una mujer entre la multitud dio un paso al frente. La señora Henderson, la que había sido marcada por dar pan a Clemency. La cicatriz en forma de cruz en su mejilla seguía roja y llena de ira. Mi esposo trabaja en la mina, dijo en voz baja. Me dijo que han estado tirando barriles de algo al arroyo por la noche. Dijo que estaba preocupado, pero el capataz le dijo que se callara o perdería su trabajo. Otra voz se unió. Mi ganado empezó a enfermarse justo después de que expandieran la operación río arriba. El agua del pozo tiene un sabor extraño desde hace semanas, añadió alguien más. El sheriff Baster sudaba ahora, con el arma temblando en la mano. Están dejando que este asesino les llene la cabeza de mentiras. La chica es una bruja y él la protege porque está en complicidad con el diablo. Pero Clemency seguía leyendo los documentos, su voz se hacía más fuerte con cada revelación. El sheriff Baster recibía $40 al mes de la compañía minera Blackstone por cumplimiento normativo y relaciones comunitarias. La multitud se giró para mirar a su sheriff con una nueva comprensión. Le habían pagado para hacer la vista gorda mientras el veneno se derramaba en sus aguas. Le habían pagado para guardar silencio mientras sus hijos morían. El dolor de Constance Millfield se transformó en algo mucho más peligroso. Traición. Tú lo sabías, susurró, con voz apenas audible. Sabías por qué morían nuestros bebés. Y nos dejaste culpar a esta niña. No fue así, protestó Baster.
Pero sus palabras quedaron ahogadas por la creciente ira de la multitud. La compañía minera dijo que los productos químicos eran seguros. Decían lo que quisieras oír por $40 al mes, interrumpió Taad, mareado por la pérdida de sangre. Mientras torturabas a una niña inocente para ocultar tu culpa, el predicador Caín, aún con la mano quemada en la mano, intentaba conseguir apoyo. No dejes que te vuelvan contra el juicio de Dios. La niña aún practica artes oscuras. Pero Clemencia levantó el libro de su abuela, el que había empezado todos los problemas. Estos no son hechizos, dijo, abriéndolo para mostrar páginas llenas de dibujos de plantas y notas manuscritas. Son recetas de medicina. Corteza de sauce para la fiebre. Echenosia para las infecciones. Salvia para los problemas digestivos. Mi abuela era curandera, no bruja. El jinete con cicatrices, que antes había estado tan ansioso por la violencia, retrocedía hacia su caballo. Quizás deberíamos pensarlo un poco más. Pero era demasiado tarde para pensar. La multitud había encontrado a su verdadero enemigo, y el Sheriff Buster se vio repentinamente superado en número por la gente que se había dado cuenta de que había sido traicionada por el mismo hombre que juró protegerlos. Fue entonces cuando finalmente los oyeron el sonido de las sirenas oficiales de los caballos. Y esta vez, fue realmente el juez territorial quien llegó justo a tiempo para presenciar a un sheriff apuntando con una pistola humeante a un hombre herido y a una niña torturada. El juez Harrison Caldwell entró en escena como un ángel vengador, con su túnica negra ondeando tras él mientras contemplaba el caos. Un hombre herido sangrando en la tierra. Una niña con un no deseado grabado en la frente. Y un sheriff con una pistola humeante rodeado de una multitud enfurecida. ¿Qué demonios está pasando aquí?, tronó el juez, desmontando con la autoridad de la ley territorial a sus espaldas. La multitud se apartó ante él como agua, conscientes de repente de que su momento de justicia fronteriza estaba a punto de colisionar con consecuencias legales reales. El Sheriff Buster intentó enfundar su arma y recuperar el control, pero la aguda mirada del juez no pasó por alto nada. Sheriff Buster. La voz del juez Caldwell podría haber cortado el acero. Explíqueme por qué apunta con un arma disparada a un hombre herido y por qué esa niña parece haber sido torturada. Juez, este hombre es un asesino conocido y la niña es víctima de abuso sistemático. El juez la interrumpió, arrodillándose junto a Clemency para examinar su frente tallada, con el rostro ensombrecido por la rabia. ¿Quién autorizó este trato bárbaro? Constance Millfield dio un paso al frente, su furia anterior ahora reemplazada por vergüenza. Todos lo hicimos, juez. Pensamos que ella era responsable de que los niños murieran de fiebre. La expresión del juez Caldwell se volvió aún más sombría mientras leía los documentos mineros que Clemency le entregó. Su silencio se prolongó tanto que incluso el viento pareció contener la respiración. Blackstone Mining Company, dijo finalmente, con una voz mortalmente baja. Cerré su operación en Colorado el año pasado por violaciones idénticas. Contaminación por mercurio que mató a 16 niños. Sus ojos se fijaron en el Sheriff Buster como un halcón al avistar su presa. ¿Cuánto te pagaron para ignorar sus crímenes aquí? El rostro de Buster se derrumbó. Yo pensé que los químicos estaban lo suficientemente diluidos. Dijeron que las cantidades eran seguras. ¿Seguras? La voz del juez se elevó a un rugido que resonó por todo el cañón. Aceptaste dinero manchado de sangre mientras niños morían y luego torturaste a una niña inocente para encubrir tus crímenes. El predicador Caín intentó una última súplica desesperada. Juez, no comprende el mal que representa esta niña. El único mal que veo aquí, lo interrumpió el juez Caldwell, son hombres adultos que grabaron palabras en la carne de una niña en lugar de admitir sus propios fracasos. Taad luchó por ponerse de pie. La herida de bala le nublaba la vista. Juez, hay algo más que necesita saber sobre el Sheriff Buster. Revise sus antecedentes. Apuesto a que no es la primera vez que acepta dinero de una minera para hacerse de la vista gorda. El juez asintió con gravedad.
Tengo la intención de investigar todos los aspectos de esta situación. Se giró para dirigirse a la multitud. Cualquiera que haya participado en el abuso de esta niña enfrentará cargos territoriales. Cualquiera que desee enmendar el daño puede empezar por testificar contra los verdaderos criminales. La señora Henderson fue la primera en dar un paso al frente. Testificaré, juez, sobre la minera, sobre lo que nos hicieron creer. Otros comenzaron a seguirlos, con el peso de la culpa reflejado en sus rostros al darse cuenta de lo completamente manipulados que habían sido. El sheriff Baxter hizo un último intento desesperado, buscando su arma de nuevo, pero era demasiado lento y lo superaban en número. 3 hombres de la multitud lo derribaron antes de que pudiera desenfundar, y el juez Caldwell lo arrestó con calma. «¿Qué pasa con la chica?», preguntó Constance en voz baja. «¿Cómo compensamos lo que hicimos?». El juez Caldwell miró a Clemency, quien aún aferraba el libro de recetas curativas de su abuela. «El territorio tiene una escuela para niños huérfanos en Denver. Allí podría aprender a leer y escribir correctamente, tal vez incluso estudiar medicina formalmente». «Me gustaría», dijo Clemency en voz baja. Era la primera vez que alguien percibía esperanza en su voz. Al atardecer, Tad sintió el impulso familiar de montar a caballo y desaparecer antes de que alguien pudiera hacerle demasiadas preguntas sobre su pasado. Pero el juez Caldwell tenía otros planes. «Señor Whitmore», gritó el juez, «recuerdo tu caso de Kansas. Eso no fue justicia. Fue una turba de linchadores como esta. Quizás sea hora de que dejes de huir y consideres volver a la ley. El territorio necesita hombres que defiendan a los inocentes». Tad miró a Clemency. Su joven rostro aún marcado por la crueldad, pero de alguna manera irradiaba fuerza. Ella le había recordado que valía la pena luchar por algunas cosas, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. 6 meses después, el alguacil federal adjunto Thaddeus Whitmore recibió una carta de Denver. Clemency Rose había aprendido a leer correctamente y enseñaba a otros niños las artes curativas que su abuela les había transmitido. La cicatriz en su frente se estaba desvaneciendo. Pero lo más importante, la palabra indeseable había sido reemplazada por algo mucho más poderoso: propósito. El sheriff Baxter cumplía 20 años en la prisión territorial, y la compañía minera Blackstone había sido clausurada permanentemente. Los niños de Millfield estaban sanos de nuevo, bebiendo agua limpia de pozos que ya no tenían el sabor de la codicia y la corrupción. A veces la justicia llega tarde, pero cuando finalmente llega, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Ahora haz clic en el video en pantalla porque la siguiente historia esconde algo que no puedes explicar, solo sentir. Y cuando termine, no serás el mismo. Haz clic en el video ahora.